grabar a grabar la clase para que ustedes también tengan su respaldo y poderla revisar posteriormente el video las veces que ustedes deseen. Listo. Diego. Disculpe, Doc, antes de comenzar la clase, ¿y cuánto sería el plazo que tendríamos para esta actividad? Es que sí es Sí, un yo poquito les había colocado, complicado. no sé si ustedes se lo ve ahí, yo le había colocado hasta la próxima clase que con ustedes tengo el día jueves. No, con ustedes tengo, déjenme revisar. El lunes. Hasta el día lunes. Y no podría ser hasta el jueves, disculpe. Entonces, hasta el día jueves. Sí, yo pensaba que teníamos hasta el día jueves. Déjenme revisarlo. Sería... Ya, hasta el día jueves quedemos entonces. Ay, perdón, Doc, tenemos viernes. Pues tenemos el lunes y el viernes. Sí, Hoy día. pero Ah, hacen ya. hasta el día jueves para el día Ah, ya. viernes realizar una retroalimentación. Ujú. Ya, Doc, muchas gracias. Ya, listo. Doc, ¿sí me puede ayudar viendo si ya se está compartiendo? Sí, ya se está compartiendo. Dice Universidad Técnica de Ambato, Sistema Cardiovascular, integrantes de Erika y Karen. Buenos días, Doc. Buenos días, compañeros. El día de hoy nos ha tocado hablar de una parte del sistema cardiovascular a Karen y a mí. Específicamente, Ahora ya no estamos viendo nada. Listo. El micrófono, Erika. Sí, y, vamos a hablar de parte del sistema cardiovascular, específicamente de la vena cava inferior. Esta se encuentra en la parte inferior, valga la redundancia, de la aurícula derecha y va a drenar la sangre de la parte caudal de nuestro cuerpo. A continuación les vamos a presentar las estructuras específicas que va a drenar la vena cava inferior. Para eso necesitamos conocer su origen. La vena cava inferior se origina de la convergencia o de la anastomosis de la vena ilíaca común derecha y de la vena ilíaca común izquierda en la parte anterior del cuerpo de la vértebra lumbar 5 o 4. Más o menos podemos decir que está alrededor de 1 o 2 centímetros inferior a la bifurcación de la aorta, ya que esta la acompaña en su lado derecho. También se origina en el flanco derecho y tiene una manera ascendente o una trayectoria ascendente. Se le puede considerar una vena retroperitoneal debido a que se encuentra en la parte más profunda y posterior de nuestro abdomen. Esta, al ascender hacia la parte más superior de nuestro abdomen, se va a separar de la aorta. Y esta, al pasar por el hígado, va a formar una bifurcación y se va a ir por la parte posterior. Y finalmente, llegando al diafragma, va a entrar por un orificio específico para la vena cava inferior, para terminar en la aurícula derecha, drenando toda la sangre. Ya, ahora vamos a hablar acerca de las afluentes de la vena cava inferior. Para esto debemos tener claro a qué nos referimos con afluente. Son aquellas venas que van a desembocar directamente en este vaso sanguíneo. Entonces, aquí vamos a dividirlo en dos partes, en venas parietales y venas viscerales. Las venas parietales van a ser las venas parénicas inferiores y las venas lumbares. Las venas viscerales, por su parte, van a ser la gonadal únicamente la derecha, las venas renales tanto derecha como izquierda, la suprarrenal derecha, porque ya les vamos a explicar exactamente por qué no son afluentes, tanto la suprarrenal izquierda como la gonadal izquierda. Solamente son afluentes la suprarrenal derecha y la gonadal derecha. Eso hay que tener muy en cuenta. También las venas hepáticas son afluentes y tenemos al lado derecho que dice portal hepático. Esto es importante porque la vena porta hepática es la que se va a encargar de llevar la sangre venosa de los órganos digestivos y el vaso hacia el hígado. Y del hígado va a ser recogido por las venas hepáticas y las venas hepáticas llevan esta sangre a la vena cava inferior. Y también tenemos a las venas frénicas inferiores, que ya vamos a explicar cuáles de ellas son afluentes a la vena cava inferior y cuáles no.
Entonces, vamos a empezar explicando en este diagrama un poco acerca de las afluentes. Vamos a empezar desde la parte inferior. Aquí vamos a encontrar a las venas que dan origen a la vena cava inferior. Tenemos a las venas ilíacas externas y a las venas ilíacas internas, que juntas se van a unirse y van a dar origen a las venas ilíacas comunes. Estas venas ilíacas comunes, al momento en el que forman una anastomosis, van a dar origen a la vena cava inferior. Entonces, a la vena cava inferior llegan las afluentes, que son las venas lumbares, pero estas específicamente van a ser las lumbares ascendentes. Luego llegan las venas gonadales, como habíamos aclarado. Únicamente va a ser afluente la gonadal derecha, la vena gonadal derecha. Luego tenemos a las venas renales, que ambas, tanto derecha como izquierda, van a ser afluentes. La suprarrenal, únicamente la derecha. Las venas hepáticas, todas son afluentes, y las venas frénicas inferiores. Ya, vamos a iniciar hablando acerca de las venas que dan origen a la vena cava inferior. Hablamos de las venas ilíacas. Las venas ilíaca o las venas ilíacas externas van a estar siempre acompañadas de la arteria ilíaca interna. Estas se van a comenzar desde los ligamentos inguinales y como una continuación de la vena femoral. Van a llegar hasta la parte anterior de la articulación sacroilíaca, donde se van a unir a las venas ilíacas internas y van a formar a la vena ilíaca común. Entonces, algo muy importante que tenemos que mencionar de las venas ilíacas externas es que estas se van a encargar de drenar a los miembros inferiores, a los genitales externos, en el caso de los hombres al músculo cremaster, y también se encargan de drenar a la pared abdominal anterior e inferior. Tenemos a las venas ilíacas internas. Estas venas ilíacas internas se van a comenzar desde una porción superior de la concavidad del ciático mayor y se va a dirigir en una dirección medial, donde se va a encontrar en la parte anterior de la articulación sacroilíaca y toma contacto con la vena ilíaca externa. Estas venas ilíacas internas se van a encargar de drenar a los músculos de las paredes pélvicas, a las vísceras pelvianas, también a la región glútea y a los genitales externos. Y también tenemos a las venas ilíacas comunes. Como habíamos mencionado, estas se van a formar gracias a la anastomosis de las venas ilíacas internas y las venas ilíacas externas. Aquí hay que aclarar una diferencia que existe entre las venas ilíacas comunes derechas e izquierdas. ¿Qué pasa? Las venas ilíacas comunes derechas van a ser más cortas y verticales que las izquierdas. ¿Por qué? Porque como les habíamos mencionado al inicio, en el origen de esta vena cava inferior, ella no se va a encontrar directamente en el plano medio, sino que se encuentra hacia una dirección hacia la derecha de esta línea media, aproximadamente unos 2.5 centímetros hacia la derecha. Esto hace que la vena ilíaca común derecha sea más corta y más vertical. Y estas por su parte se van a encargar de drenar a la pelvis, a los miembros inferiores y a los genitales externos. Ya, aquí vamos a hablar de una vena, la vena sacra media. Esta como tal no es afluente a la vena cava inferior, pero va a desembocar directamente en la vena ilíaca interna, en la vena ilíaca común interna, en la vena ilíaca común, perdón, izquierda. Esta vena sacra media se va a originar en la parte anterior del coxis y también se va a originar a partir de una vena que va a estar, en ella van a llegar dos venas, una del plexo vesical y otra del plexo hemorroidal, además de que también se va a encargar de recoger a todas las venas sacras laterales. Esta vena, como tal, la vena sacra media, va a desembocar en la vena común izquierda, en la vena ilíaca común izquierda, y va a ayudarnos a transportar parte de esta sangre de la pelvis, de la sangre venosa de la pelvis, hacia la vena cava inferior. Ya. Luego tenemos a las venas lumbares. Estas venas lumbares son 4 venas lumbares por cada lado. Vamos a ver que estas se van a encontrar en una disposición horizontal, como lo vemos en el gráfico.
Estas van a ser horizontales a la pared posterior abdominal. Estas a su vez se van a formar gracias a los arcos anastomóticos que se forman en las apófisis espinosas, en las apófisis transversas de las lumbares. Nosotros vamos a ver también que se van a unir a las venas lumbares ascendentes, como lo podemos ver, y estas van a dar lugar a la vena ácigos y a la vena hemiácigos, que ya vamos a hablar también de ese sistema y explicarlo mucho mejor. Aquí, estas venas lumbares se encargan de drenar a la pared muscular posterior y también a la médula espinal y a los nervios espinales que se encuentran en el conducto interno raquídeo. Ya, les vamos a hablar sobre las venas gonadales. Las venas gonadales ascienden en la parte posterior de la pared abdominal, como podemos ver aquí. Estas venas gonadales son igual que las arterias. Van a recibir el nombre de las venas testiculares en los hombres y de las venas ováricas en las mujeres. Un dato curioso es que las venas testiculares, tanto testiculares derecha y ovárica derecha, estas van a drenar, no van a drenar directamente en la vena cava inferior, sino que van a drenar en la vena renal. En cambio, las venas testiculares izquierdas y las venas ováricas izquierdas van a drenar directamente en la vena cava inferior. Tenemos que en las venas testiculares van a formar un plexo que se denomina el plexo de Erika, Pampín. ¿no es al revés? ¿Mande? Erika, al revés no es en cuanto al drenaje de las venas. A ver, repitamos otra vez, por favor. Ya, un dato curioso es que las venas testiculares izquierda y las venas testiculares en el lado izquierdo y las venas ováricas en el lado izquierda van a drenar en la vena renal izquierda. Y las del lado derecho, las venas testiculares derechas y las venas ováricas derechas, van a drenar directamente en la vena cava inferior. Perdón, me había confundido. Listo, gracias. Para aclarar eso. También tenemos que las venas testiculares van a formar un plexo que se denomina el plexo de Pampiniforme, y estos junto con las arterias va a acompañar a la arteria testicular y también al conducto deferente, formando en la parte más voluminosa del cordón espermático. Y así finalmente va a drenar toda la sangre que tiene que ver con las venas testiculares, que tiene que ver con los testículos, el epidídimo y el conducto deferente. Y al pasar por el ligamento inguinal, estas se van a confluir en solo dos venas testiculares para finalmente desembocar en la vena cava inferior en una sola vena testicular. Tenemos las venas gonadales, que son las venas ováricas. Estas, en cambio, también van a formar un plexo, pero estas a nivel del ligamento ancho se van a confluir en solo dos venas ováricas y finalmente van a terminar en la vena cava inferior. Estas, además de drenar los ovarios, también van a drenar las paredes de las trompas de falopio y finalmente los uréteres. Las venas renales y las venas suprarrenales. Tenemos que las venas renales se encuentran de una disposición horizontal o transversal, como podemos ver aquí, y son anteriores a las arterias. Estas venas renales salen desde el ilion del riñón hasta la parte del flanco, dependiendo de cada lado de la vena cava inferior. Tenemos que la vena suprarrenal, la vena renal izquierda, esta va a ser mucho más larga que la vena renal derecha, debido a la posición de la vena cava inferior que se encuentra al lado derecho de la aorta. La vena renal izquierda va a recibir también la sangre de la vena suprarrenal izquierda y de las venas testiculares y ováricas respectivamente. Y esta se encuentra por adelante de la aorta, por debajo de la vena mesentérica superior y por detrás del cuerpo del páncreas. En cambio, la vena renal derecha se encuentra en la segunda parte de la parte posterior del duodeno. Tenemos que esta va a ser igual un poco más corta, como ya les mencionamos, por la posición de la vena cava superior. Tenemos que las venas suprarrenales, estas descienden de manera medial desde la glándula suprarrenal, y la vena suprarrenal izquierda se va a terminar en la vena renal izquierda,
y la vena suprarrenal derecha va a terminar directamente en la vena cava inferior. En la vena suprarrenal izquierda también va a llegar la afluencia de las venas frénicas inferiores que van a drenar la parte inferior del diafragma. Es decir, en conclusión, la vena renal izquierda, esta va a drenar la sangre de los ovarios, de los testículos, de la parte inferior del diafragma, de la glándula suprarrenal y su sangre misma del riñón. Gracias, Erika. Regrésale, por favor, al gráfico anterior. En este, como también quería acotar en cuanto a lo que se puede ver la arteria, ¿no es cierto? Miren, este gráfico nos ayuda a visualizar lo que es la aorta, ¿sí? Y la vena cava, ¿no es cierto? Entonces, en la aorta da igual, ustedes como les hemos venido diciendo, generalmente hacemos un estudio por separado, pero ninguno de los dos va por separado, sino todo va junto. Entonces, en el caso de la aorta abdominal, ustedes pueden ver que también tenemos las arterias renales, ¿no es cierto? Así como hay venas renales, también hay arterias renales. Entonces, las arterias renales también van en conjunto y toman el nombre hacia donde se dirigen. Entonces, es una arteria renal que tiene sus ramas. Si ustedes ven aquí, tiene 3 ramas, ¿no es cierto? También va una arteria a la región suprarrenal, con la parte inferior de la glándula suprarrenal. Tenemos una arteria que va a ir hacia el polo superior del riñón, otra hacia el polo medio del riñón y otra hacia el polo inferior. Entonces debemos estudiarlas así. Esta arteria renal izquierda de igual manera nace directamente de la aorta y realiza su irrigación al riñón. Como pueden ver en la parte superior en el tronco mesentérico superior, sale una arteria suprarrenal, ¿no es cierto? En esta arteria suprarrenal izquierda que nos va a ayudar a drenar todo lo que, a irrigar, perdón, todo lo que corresponde a la glándula suprarrenal. Entonces, como les vengo diciendo, siempre nosotros realizamos el estudio por separado de arterias y de venas para tener un conocimiento más claro de cómo cada una de ellas se viene conformando, pero todo está junto y si ustedes van relacionando tanto arterias como venas va a ser más fácil porque de igual manera ahora que su compañera Erika nos comenta en cuanto a lo que corresponde a la vena renal, se denominan afluentes debido a que estudiamos como les decía ayer en la tutoría, arterias, estudiamos de la salida del corazón hacia los diferentes lugares, ¿sí? ¿No es cierto? Porque es una sangre oxigenada. Y es afluente, afluente significa que todo lo que regresa, va de regreso, ¿no es cierto? Entonces, en venas es todo lo que va de regreso hacia el corazón, donde su sangre va a ser oxigenada y va a ser eliminada y bombeada hacia los diferentes lugares ya prooxigenada. Entonces, como les decía ayer en tutoría, se estudia por así decirlo, de manera distal a proximal, ¿sí? Entonces, su compañera Erika bien nos ayuda hoy diciéndonos cómo cada una de estas venas renales van realizando su afluente y llegan directamente o desembocan directamente a la vena cava inferior. Esta vena cava inferior, como ustedes ven, va más del lado derecho. Entonces, obviamente, como está más inclinada ese lado derecho, todo lo que corresponde del lado izquierdo va a ser un poco con mayor longitud, ¿no es cierto? Va a ser, por eso del lado izquierdo va a ser con mayor longitud que del lado derecho. Gracias, Erika. Continuemos, por favor. Las venas intercostales. Las venas intercostales son 12 a cada lado y la última va a recibir el nombre de vena subcostal debido a que no se va a encontrar en el espacio entre dos costillas. Esta vena subcostal de igual forma va a contribuir o se va a anastomosar para formar después el sistema Sigos que ya les vamos a presentar. Las venas intercostales tienen una dirección a la parte anterior, una trayectoria hacia la parte anterior donde se van a anastomosar donde las venas intercostales anteriores y finalmente van a confluir en las venas torácicas internas. Estas venas intercostales van a drenar en diferentes lugares, o sea, van a tener diferentes direcciones. Por ejemplo, la primera que se denomina la vena supra, que es la vena intercostal posterior supra, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, estas van a ir o se van a recorrer por el cuerpo de la primera costilla, van a ascender y finalmente van a formar un arco detrás del
detrás de la cúpula del pulmón, y finalmente van a terminar en el tronco venoso brachiocefálico, tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo. La segunda y la tercera vena intercostal posterior van a formar un solo tronco, que se denomina el tronco, ese tronco venoso se denomina la vena intercostal superior, tanto derecha como izquierda, y esta va a estar en la parte de la columna vertebral. Esta del lado derecho va a terminar drenando en el callado de la vena cigos, mientras que la del lado izquierdo va a descender por detrás del callado de la aorta y finalmente va a terminar en el tronco venoso brachiocefálico. Tenemos que desde la cuarta hasta la 12ª vena intercostal posterior van a drenar en el sistema cigos. En el lado derecho van a drenar en la vena acigos. Y en el lado izquierdo van a drenar en la vena hemiacigos y acigos respectivamente. Hemiacigos accesoria y hemiacigos. Desde la cuarta hasta la 8ª va a drenar en la vena hemiacigos accesoria. Y desde la 9ª hasta la 12ª va a drenar en la vena hemiacigos. Tenemos que estas venas intercostales van a llevar la sangre venosa de toda la parte del tórax, de la columna vertebral y de la piel de la parte del dorso. Ya, ahora vamos a complementar un poco con lo que ya nos dijo Erika acerca del sistema de venas ácidos. Y aquí vamos a mencionar que este sistema primero nos va a ayudar a recoger la sangre de las paredes tóraco-abdominales y de algunos órganos mediastínicos. Entonces, este sistema va a tener 3 venas principales, que son la vena ácidos, la vena hemiácidos y la vena hemiácidos accesoria. Tenemos que a la vena ácidos. Esta es una vena impar y se va a formar en la parte anterior de la columna vertebral, y vamos a ver que esta se va a encontrar ligeramente hacia la derecha de la línea del plano medio. Esta vena como tal se va a formar gracias a la unión de las venas lumbares ascendentes derechas y de la vena subcostal derecha. Esta, a nivel de la 4ª vértebra torácica, va a formar un arco. Este arco se va a dar a nivel de la raíz del pulmón derecho, y ahí es donde ella va a terminar en la vena cava superior. Esta se va a encargar de drenar el lado derecho de la pared torácica, las vísceras torácicas y la pared abdominal posterior. Luego tenemos a la vena hemiácigos. Esta vena hemiácigos se va a formar igualmente en la parte anterior de la columna vertebral. Esta se va a encontrar, en cambio, ligeramente hacia la dirección izquierda de la línea media, y esta se va a formar a nivel de la 9ª vértebra torácica, donde se va a entrecruzar y va a terminar en la vena ácidos. También aquí hay que mencionar que la vena hemiácigo se va a formar gracias a la unión de las venas lumbares ascendentes izquierdas y de la vena subcostal izquierda. Se va a encargar esto de drenar el lado derecho de la pared torácica inferior y también de las vísceras torácicas y de la pared abdominal posterior izquierda. Tenemos a la vena hemiácigos accesoria. Esta vena hemiácigos accesoria también se va a formar en la parte anterior de la columna vertebral en una dirección hacia la izquierda de la línea media, y esta se va a formar igualmente por la unión de las venas lumbares ascendentes izquierdas y de la vena subcostal izquierda. Esta, a nivel de la 8ª vértebra torácica, se va a formar este entrecruzamiento y va a terminar en la vena ácigos. Este entrecruzamiento es lo que se le denomina a la vena hemiácigos accesoria. Esta va a ir desde el 4º espacio intercostal. Ahora, este sistema de venas ácigos, como dijimos, se encarga de llevar el componente sanguíneo o la sangre desde las paredes tóraco-abdominales y de algunos órganos mediastínicos. Entonces, estas van a nacer a partir de las venas lumbares ascendentes. Estas mismas venas lumbares ascendentes provienen de las venas ilíacas comunes. Estas, a su vez, que van a ir ascendiendo, se unen con las venas lumbares tanto derechas como izquierdas, siguen ascendiendo y llega al punto en el que llegan a la región de las venas renales. Aquí se van a encontrar con una vena llamada ácigos lumbar. Entonces, la vena lumbar ascendente con la vena ácigos lumbar se van a unir y van a formar un tronco común.
Estos troncos comunes van a ser iguales, tanto al lado derecho como al lado izquierdo, hasta que traspasen el diafragma. Una vez que ya entren o ya traspasen el diafragma, el tronco común del lado derecho se va a ya convertir directamente en la vena ácigos y va a terminar desembocando en la vena cava superior. Pero en el lado izquierdo no pasa esto. Aquí este tronco común lo que va a hacer es que a nivel de la novena vértebra torácica va a crear un entrecruzamiento, como podemos ver en la imagen. Este entrecruzamiento es a lo que se lo denomina vena hemiácigos y va a terminar en la vena ácigos. Y aquí en cambio vamos a ver que a nivel de los espacios intercostales del cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo espacio intercostal, se va a formar una vena, que es la vena hemiácigos accesoria, que vemos que esta se forma también un entrecruzamiento con la vena ácigos, que es donde va a terminar, y a esta vena que se ve entrecruzada es la vena hemiácigos accesoria. Y es por eso que este sistema nos ayuda a llevar la sangre básicamente de las paredes torácicas, abdominales y también de algunos órganos mediastínicos. Las venas hepáticas. Las venas hepáticas van a drenar los sinusoides del hígado, pero también aquí hay un dato curioso en el que a los capilares hepáticos también va a llegar la sangre de los órganos gastrointestinales mediante o gracias a la vena porta que tenemos aquí. La vena porta va a tener la afluencia de 4 venas, que tenemos la vena gástrica izquierda, la vena gástrica derecha, la vena esplénica y la vena mesentérica superior. El origen de la vena gástrica izquierda se va a dar en la cara derecha de la curvatura mayor del estómago y se va a dirigir directamente a la parte izquierda de la vena porta, por eso se le denomina vena gástrica izquierda. Y la diferencia con la vena gástrica derecha es que, bueno, esta también nace de la cara derecha de la parte de la curvatura inferior del estómago, de la curvatura menor del estómago, y se dirige pero a la parte anterior de la vena porta. Tenemos que la vena esplénica, esta nace del vaso y tiene una trayectoria transversal en la parte posterior del estómago hasta que se confluye o se anastomosa con la vena mesentérica superior, formando la vena porta. La vena mesentérica superior va a nacer de las tributarias de la mitad del intestino grueso y de todas las tributarias del intestino delgado y va a ascender hasta formar con la esplénica a la vena porta. La vena gástrica izquierda va a drenar todo lo que tenga que ver con los órganos superiores, el intestino, el vaso, el páncreas, el intestino grueso y delgado, el hígado y entre otros órganos. En cambio, la vena gástrica derecha va a drenar lo que tiene que ver con el duodeno, con la parte torácica del esófago y la curvatura menor del estómago. La esplénica va a drenar todo lo que tenga que ver con la parte superior del intestino grueso, el fondo, el vaso y el páncreas. Y la mesentérica superior va a drenar lo que tiene que ver con todo el intestino delgado, como es el duodeno, el yeyuno, el ilion y el apéndice y todos los que tengan que ver con el intestino delgado. Ya. Y por último vamos a hablar acerca de las venas frénicas inferiores. Aquí vamos a las vamos a estudiar por el lado derecho y lado izquierdo. La vena frénica inferior derecha, esta va a ser totalmente afluente a la vena cava inferior. Esta va a nacer en la parte inferior del diafragma, como podemos ver en el gráfico, y va a terminar desembocando directamente en la vena cava inferior. En el lado izquierdo vamos a ver que nacen 2 ramas. Una de ellas, igual nacen en la parte inferior del diafragma, una de ellas se va a ir directamente a la vena cava superior, a la vena cava inferior, perdón, y la otra no va a ir directamente a la vena cava inferior, sino que esta se va a ir a la vena suprarrenal izquierda. Y como ya había mencionado mi compañera antes, de la vena suprarrenal izquierda, esta va a terminar en la vena renal izquierda y de la vena renal izquierda sí se va a unir a la vena cava inferior.
Entonces, esto es una diferencia que tenemos que tener en cuenta en las venas frénicas, tanto derecha como izquierda. En estas también se encargan de drenar la cara inferior del diafragma y los tejidos peritoneales adyacentes. Y con eso hemos concluido, doctora, nuestra bibliografía. ¿No hay preguntas para sus compañeras? No sé si nos permitiría... claro, Diego. Dime. Una pregunta, es con respecto a las intercostales. ¿Esas se considerarían, no escuché tan bien, se considerarían parietales? Sí, estas van a drenar las paredes, o sea, los músculos dorsales. Los músculos dorsales, también por una rama dorsal, también van a poder drenar la piel del dorso y también parte de la sangre de la columna vertebral. Ok. ¿Y las venas ácigos, disculpa? Sería ya, ese sí sería visceral, ¿verdad? O sea, como Karen. tal, la vena, o sea, el sistema de venas ácidos no conforman ni las venas parietales ni viscerales de la vena cava inferior, sino que este es un sistema que se tiene para que la vena cava inferior se encarga de recoger la sangre tanto de la pared torácica, abdominal y de la zona de la pelvis. Entonces, este sistema le ayuda a drenar toda la sangre de estas paredes torácicas y abdominales para que pueda llegar a la vena cava inferior. Ah, ya, muchas A esto gracias. les ayuda. Muchas gracias. Nicole, ¿Será que me pueden volver a repetir sobre el sistema de venas ácido, por favor? Es que no me quedó claro. Ok. Entonces, aquí podemos ver que la vena ácigos, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar desde dónde se origina este sistema. Este sistema nace de las venas lumbares ascendentes y estas lumbares ascendentes se forman por las venas ilíacas comunes. Entonces, vamos a ver que estas lumbares ascendentes, valga la redundancia, van a ascender y se van a unir con las venas lumbares, que son derechas e izquierdas. Estas siguen ascendiendo hasta que llegan a la parte de las venas renales. En estas venas renales va a existir una región donde está una vena denominada ácigos lumbar. Entonces, esta vena ácigos lumbar va a tomar contacto y se va a unir con esta vena lumbar ascendente. Se unen y a nivel del diafragma, esto ya se formaron los troncos comunes. Entonces, una vez que estos troncos comunes ya traspasan el diafragma, el tronco común derecho con el tronco común izquierdo se van a diferenciar. En que el tronco común derecho se va a convertir en la vena ácigos ya. Entonces, esta va a formar un arco. Si le ves, ahí está este arco que se forma a nivel de la raíz pulmonar derecha. Y va a terminar ya en la vena cava superior. Y ahí ves cómo termina en la vena cava superior. Ahora, ¿qué pasa con el tronco común izquierdo? Este no va a terminar como tal en un recorrido continuo, como pasa en el tronco derecho, sino que aquí se va a formar un entrecruzamiento, como puedes ver ahí. Este entrecruzamiento que se forma se va a llamar vena hemiácigos y se forma a nivel de la novena vértebra torácica. Entonces, y esta termina en la vena ácigos. Entonces, le ayuda a llevar el componente sanguíneo hacia la vena ácigos. Y la vena hemiácigos, en cambio, ella va a recoger lo que es el componente sanguíneo de las paredes costales como tal, porque este inicia desde el espacio intercostal, desde el cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Y si ves que ahí otra vez forma un entrecruzamiento, este entrecruzamiento se le llama vena hemiácigos accesoria y va a terminar en la vena ácigos. Y así es como funciona el sistema y lleva la sangre de las paredes tóraco-abdominales hacia la vena cava. Gracias. Doc, hicimos un juego para los chicos para ver si nos ayudan entrando al link y respondiendo unas preguntas. Sí, está bien. Continuemos, por favor. Gracias. Ya les puse en el link en el chat de Zoom para que nos ayuden ingresando. Pueden enviar también el chat de WhatsApp, es que no saben valer los links en Zoom, por fin. Ya les envié también al chat del grupo.
venas que toman. Listo, voy a empezar a grabar, ¿no? Para lo cual los tópicos que vamos a tener son una pequeña introducción, la vena ilíaca externa, las venas ilíacas comunes, la vena ilíaca interna y finalmente vamos a concluir con las venas gonadales. Para que, bueno, no para entender, sino para recordar un poco lo que nos acaban de exponer nuestras compañeras, vamos a ver que las venas que irrigan la pelvis son principalmente las venas ilíacas. Entonces, estas comienzan desde la ilíaca externa e interna para drenar finalmente en las ilíacas comunes. Y estas se dirigen a la vena cava inferior, que finalmente va a llevar la sangre con falta de oxígeno hacia el corazón. Hay que comprender también que en las venas pélvicas van a haber plexos que se interconectan con ellas para, en este caso, irrigar principalmente lo que sería la pared abdominal inferior y algunos órganos. En este caso, voy a hablarles de los pélvicos, que son principalmente los plexos vesicales, rectales, prostáticos, uterino y vaginal. Principalmente el uterino y vaginal, en algunas bibliografías lo toman como uno solo, ya que las venas de estos se interconectan mutuamente. Entonces, para observar mejor estos plexos, vamos a verlos en el atlas. Entonces, aquí tenemos un modelo anatómico en una vista posterior, en un hombre. Pues vamos a empezar explicando los plexos vesicales. Los plexos vesicales son aquellos que van a tomar la sangre de la vejiga. Como pueden observar aquí tenemos los plexos vesicales. Toman la sangre de las paredes laterales de la vejiga. También en el hombre vamos a tener los plexos prostáticos, que como su nombre lo indica, van a estar tomando la sangre de la próstata. Algo que tenemos que comprender en este caso es que a los dos plexos que acabo de nombrar van a drenar a nivel de la vena ilíaca interna. Así también vamos a tener a los plexos rectales. Los plexos rectales se dividen en tres: el plexo rectal superior, el medio y el inferior. Entonces aquí, como pueden observar, aquí está el plexo rectal superior y el plexo rectal inferior. El medio van a observarlo con mi compañera más adelante. Algo que debemos saber de los plexos rectales es que el plexo rectal superior, el plexo rectal superior va a drenar a nivel de la vena porta, en tanto que el plexo rectal medio e inferior drenan a nivel de la vena ilíaca interna. Ahora bien, también vamos a observar en la mujer, para lo cual vamos a cambiarle el sexo. Ya. También en una vista posterior para que se observe mucho mejor. Entonces aquí tenemos el útero. Aquí vamos a tener el plexo uterino, que se va a continuar con el plexo vaginal. Por lo que en muchas bibliografías, como les mencioné, se toman como uno solo. Eso en cuanto a los plexos que acompañan a las venas ilíacas, principalmente, como les dije, a la vena ilíaca interna. Ahora bien, vamos a hablar de la vena ilíaca externa. La vena ilíaca externa es un poco más gruesa que la vena ilíaca interna. Su origen se sitúa a nivel del ligamento inguinal, por detrás de este, y se va a continuar con la vena femoral en el miembro inferior. Entonces, aquí no se puede observar ahorita el ligamento ilíaco. Entonces, como podemos observar, sería aquí. Esta es nuestra vena ilíaca externa. Se va a continuar con la vena femoral. Cerca de su origen toma la sangre principalmente de dos venas, que son la vena epigástrica inferior y la vena ilíaca profunda. Así también, esta se va a conectar con la vena ilíaca común a nivel de la articulación sacroiliaca. Entonces, eso en cuanto a la vena ilíaca externa. Perdón, ya. Esta va a irrigar principalmente la parte de la pared abdominal e inferior, el músculo que más tienen los varones y los genitales externos y miembros inferiores.
Ahora bien, si hablamos de la vena ilíaca común, vamos a tener que esta se va a situar a nivel de la articulación sacroiliaca con la vena ilíaca interna y a la vez se va a conectar con nuestra vena cava inferior a nivel de las vértebras lumbares del E4 y el E5, aproximadamente. Algo que tenemos que recalcar de nuestras venas ilíacas comunes, que se pueden observar aquí, es que la vena ilíaca derecha es más corta que la vena ilíaca izquierda. Esto es porque la vena ilíaca derecha tiene un recorrido más vertical. Y en cambio la vena ilíaca izquierda va a tener un recorrido más oblicuo, por lo que es un poco más larga. Eso sería. A continuación mi compañera les va a explicar lo que tiene que ver con la vena ilíaca interna. Ya. Bueno, continuando con lo que es la vena ilíaca interna, primero hablando sobre su ubicación, esta se encuentra superiormente al foramen ciático mayor y se sitúa posterior inferior a las arterias ilíacas internas. Bueno, este comprende tanto un tronco posterior como un tronco anterior. Vamos a observar en el atlas para observar de una mejor manera. Bueno, aquí podemos observar lo que es la ilíaca interna que se está señalando. Acá está la ilíaca externa, la cual se fusiona y, como había mencionado mi compañera, va a llegar a formar lo que es la ilíaca común, que se une con la vena cava inferior a nivel de la lumbar 4 y lumbar 5. Hablando específicamente de la vena ilíaca interna, este es un tronco que mide aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Y hablando de su ubicación, vamos a ubicarnos dorsalmente y podemos observar aquí el agujero ciático mayor, en donde podemos observar que la vena ilíaca interna se encuentra en la parte superior del agujero ciático mayor o foramen ciático mayor. Volvemos a la parte ventral y podemos observar que esta vena ilíaca interna va a contener dos troncos, que es un tronco posterior, el cual podemos observar que es muy corto, y también podemos observar un tronco anterior, que es mucho más largo. Bueno, primero mencionando también, cabe destacar que las venas de la ilíaca interna van a estar acompañadas por las arterias de la ilíaca interna que van a recibir la misma nominación. Sin embargo, existe una excepción en la arteria umbilical, la cual no va a estar una vena acompañando, es decir, no va a haber una vena que acompañe tanto a lo que es la pelvis con el ombligo. Bueno, ahora, hablando del tronco posterior, podemos mencionar que aquí se encuentra la vena iliolumbar. Esta vena iliolumbar parte de lo que es la fosa ilíaca de la pelvis mayor y va a drenar lo que es la vena ilíaca interna. Ahora, también tenemos la glútea superior. La vena glútea superior va a estar acompañado por lo que es la arteria con su misma nominación, es decir, van a estar acompañado por la arteria glútea superior y se va a encontrar en lo que es la región glútea. Esta es la vena tributaria, la mayor tributaria de la vena ilíaca interna, excepto en el embarazo, ya que ahí va a ser la vena uterina. Acá encontramos lo que es la sacra lateral. Esta vena sacra lateral había visto que se encuentra desproporcionadamente grande durante lo que son las angiografías. ¿Qué es una angiografía? Es una radiografía de los vasos sanguíneos de una determinada parte de nuestro organismo, lo cual había visto que esta se ve muy grande durante esas angiografías. Ahora, esta se anastomosa con lo que es el plexo venoso vertebral y en sí va a formar lo que es una vía colateral, una vía colateral alternativa para alcanzar lo que es la vena cava superior e inferior. Bueno, ahora acá encontramos lo que es el tronco anterior. En el tronco anterior podemos ver aquí que se encuentra la vena obturadora. Esta vena obturadora, si le alzamos un poco, podemos observar aquí que está atravesando lo que es el agujero obturador. Ya. Aquí también podemos observar las venas vesical superior y también la vena vesical inferior.
Esta vena vesical va a estar drenando sangre a lo que es la vejiga, que lo podemos ver aquí. La vejiga urinaria, y va a recibir sangre de lo que son los plexos venosos vesicales, que podemos observar aquí. Ahora podemos encontrar acá lo que es la vena rectal media. Esta va a partir de lo que es el recto, las vesículas seminales y la vagina. También encontramos lo que es la pudenda interna. La vena pudenda interna, podemos observar que esta va a atravesar lo que es el agujero ciático mayor y se encuentra unida con lo que es la vena glútea inferior. Esta vena glútea inferior va a partir de lo que es en sí la parte posterior y superior del muslo y va a atravesar por la parte inferior del agujero ciático mayor. Eso en cuanto a la vena ilíaca interna podemos mencionar. Ahora, también podemos decir que estas van a encontrar irrigando lo que son los músculos de la pared pélvica y la región glútea, vísceras pélvicas y genitales externos. También podemos mencionar lo que son las venas gonadales. Bueno, al hablar de las venas gonadales, identificamos tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer lo podemos llamar las venas ováricas y en el hombre las venas testiculares. En la mujer la vena ovárica va a haber tanto una izquierda como una derecha. ¿En qué se diferencian? En que la vena ovárica izquierda en sí sabemos que van a partir de lo que son los ovarios. Ascienden de una manera paralela a lo que es la vena cava inferior y en sí esta se va a drenar con lo que es la vena renal izquierda. Ahora, a diferencia de la ovárica derecha, que en sí va a partir del mismo punto que son los ovarios y va a drenar en cambio directamente con lo que es la vena cava inferior. Lo mismo sucede en el hombre. Ahora, las venas testiculares. Aquí podemos observar la vena testicular izquierda va a partir de lo que es la fascia espermática, es decir, va a estar drenando lo que son los testículos, lo que es el epidídimo, lo que es también el conducto deferente. De igual forma, va a ascender paralelamente a lo que es la vena cava inferior y se va a conectar con lo que es la vena recta, la vena renal izquierda. Igual forma, a diferencia de la vena testicular derecha, que esta va igual forma a partir de lo que es la fascia espermática y va a drenar con lo que es la vena cava inferior. Esto en cuanto a las venas gonadales. Bueno, eso en cuanto a lo que son las venas de la pelvis. A continuación hemos hecho una práctica para ver si ha quedado claro lo que son las diferentes venas. No sé si de pronto alguien me puede ayudar identificando qué venas se ubican en los diferentes cuadritos de los colores. Sí, algo más que podremos decir es que una persona nos ayude con un nombre para que puedan participar 4 personas diferentes. Entonces, no sé, Diego, ¿cuál sería la vena que se está señalando en el color celeste? Ya, el color celeste sería la vena cava inferior. Muy bien. Entonces, John, el color amarillo, ¿qué vena está señalando? La vena ilíaca común. Ya. ¿Alguien que quiera nombrar la que está señalada con color verde? Eric. La vena ilíaca externa. Muy bien. ¿Y con el color rojo finalmente? ¿Yo mismo? No, alguien más. Estefan. La vena ilíaca interna. Ya. Entonces, esas son como que las principales venas. Pues como vimos, la vena cava inferior, de la vena cava inferior van a drenar las venas ilíacas comunes y vamos a venir con las venas ilíacas internas y externas. Y cada una de estas se van a ir ramificando para ir tomando la sangre de los diferentes órganos pélvicos. Para finalizar, no sé si es que alguien tenga preguntas. No. Ya. Entonces, yo les recomendaría que para este juego de Kahoot que vamos a hacer, ingresen por sus celulares porque